1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Sabemos que es la oración. A ver, los chicos que estudian, los preadolescentes, aún los que estudian en la escuelita, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Amén. La oración es hablar con Dios. ¿De qué manera podemos hablar con Dios? Orando. Muy bien, qué buena respuesta. Gloria a Dios. No la esperaba, pero bueno, siempre está en el estudio, Pero también, ¿de qué otra manera podemos hablar con Dios? Hay muchas maneras de hablar con Dios. No solamente orando, no solamente invocando, no solamente, hermano, a veces nosotros tenemos que tener una intimidad profunda con el Señor, en meditaciones. A veces también tenemos que tratar con el Señor, a veces hablando con otros hermanos. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros, en nuestros corazones. Amén. Porque de esa manera nosotros damos manifiesto que el Espíritu está con nosotros. Y es lo que nosotros vamos a transmitir. Es lindo cuando uno en la presencia de Dios está haciendo bien las cosas y está alineado con el Señor. Uno se da cuenta. ¿Se acuerdan en la parte donde cuando le pasó a Moisés, fue 40 días, 40 noches por el tema de los 10 mandamientos? ¿Y cómo vino? Dice que una luz resplandecente lo rodeaba, el rostro, todo, y la gente se maravillaba por lo que le pasaba. Lo que le estaba pasando. Él no entendía lo que le pasaba. Hasta que le tuvieron que decir, esa misma manera es que el cristiano tiene que caminar. Dice que nosotros somos luz en la oscuridad. Luz para las tinieblas. Ahora, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Nosotros tenemos que llevar siempre el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Ahora cuando nosotros hablamos continuamente con el Señor, cuando hablamos muy seguido, el Señor se va a manifestar de distintas maneras a hablar. Puede hablarnos a través de visiones, puede hablarnos a través de sueños, puede hablarnos a través de un hermano, puede estar hablándonos a través del ministerio, a través de sentir. Miles de maneras Dios puede hablar a nosotros, a cada uno. Pero eso siempre y cuando usted quiera hablar con Dios. Porque Dios dice que tenemos horarios para la oración. ¿Alguien me puede decir un horario de la oración? Dice, orar sin cesar, orar en todo momento. No tenemos horario, mis hermanos. Y hay a veces, mis hermanos, que nosotros nos olvidamos del Señor. No queremos orar con el Señor. No queremos hablar con el Señor, mejor dicho. Cuando nuestro diálogo, nuestra oración tiene que ser continua, confidente con el Señor. Él es nuestro amado. Él es nuestro amigo, dice el Señor. Ya dejamos de ser siervos a pasar a ser amigos de Dios. Ahora, si el Señor tiene ese trato con nosotros, de ser amigos, ahora, ¿por qué a veces nosotros como hijos de Dios no queremos hablar con Él? ¿Por qué pasa eso? Esta semana estuvimos hablando de cómo trabaja el pecado en nuestros corazones. Y qué es lo que el pecado hace, qué nos produce y qué hace en nuestras vistas. Qué es lo que podemos ver a través del pecado. Porque nosotros cuando estamos alineados con Dios, estamos en oración, entonces podemos ver lo que Dios ve. Podemos ver esas cosas grandes, esas visiones que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Pero cuando el pecado reina en tu corazón, reina en tu vida, solamente lo que ves es desolación. Que lo que ves es muerte, lo que ves es fraude, lo que ves es tristeza, lo que ves es angustia, lo que ves es soledad. Y eso es lo que produce el pecado. Te desalinea de Dios, te aparta de Dios, te aleja de Dios. El Señor siempre quiere tener un diálogo con nosotros. ¿Qué es lo que te pasa, hijo? ¿Qué es lo que te pasa, hija? ¿Por qué estás así de esa manera? ¿Por qué te apartaste de mí? ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Dónde te quedaste? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no pudiste resolver? ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar? ¿Qué es lo que te aleja de mí? Que no te deja llegar a mi presencia. Eso es lo que a veces muchas cuestiones que tendríamos que estar meditando nosotros mismos. Pablo decía, examínalo todo. Examínalo todo.
¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro andar? ¿Cómo es la relación nuestra con Dios? ¿Cómo va nuestra intimidad? ¿Cómo está nuestro altar de devoción a Dios? ¿O estamos armando otros altares? Porque hay otros altares. ¿Ven? En la Biblia podrían ser los Baal, porque había muchos Baal. No era uno. Y hay a veces que los altares, hoy en estos días, sí, podemos ver muchos altares. Le podemos llamar Gauchito Gil, le podemos llamar San Expedito, le podemos llamar San la Muerte, le podemos llamar de distintas maneras. Y a veces le podemos llamar a esos altares, a las luchas, las pruebas, los problemas. Cuando nosotros nos desalineamos de Dios y pensamos en ese problema, pensamos en esa lucha, no dejamos de que nuestra mente se vaya de ese punto. Nos desalineamos con Dios y perdemos nuestra vista. Dice que nosotros tenemos que tener puesta la mirada en Jesucristo. Mire como el pueblo de Israel en la época del rey David, cuando fue, que es una historia muy conocida, con Goliat, era atormentado día tras día. Era atormentado por Goliat del pueblo de Israel, una sola persona. Era un filisteo. Y el pueblo de Israel, miedo, el ejército de Dios tenía miedo. No podía avanzar. ¿Por qué? Porque estaba el problema grande. ¿Quién era el problema grande? Goliat. Hasta que, bueno, vino un chico de 17 años. No tenía mucha experiencia de guerra, pero sí un corazón agradable a Dios. Y él no miró el problema, él no miró a Goliat, lo grande que era el problema. Él miró que el que estaba, al que él confiaba, era más grande que ese problema. Pero ¿por qué David se le hizo fácil a David enfrentar a Goliat y confiar que Dios le iba a dar la victoria? ¿Y cómo el ejército de Israel no podía? Porque David hablaba con Dios. David tenía mucho diálogo con Dios. Confiaba en Dios. Creía en Dios. Él tenía una relación íntima con Dios. El que leyó los Salmos se va a dar cuenta de la relación que tenía David con Dios. Porque era el corazón de David era agradable al corazón de Jehová. Pero nosotros, cuando nosotros nos desalineamos de la oración, no podemos mantenernos alineados, porque la oración es la que nos mantiene firmes. Aparte de la palabra que tenemos que comer día a día, porque es nuestro alimento sólido. La oración tiene que ser día a día para nosotros. Más allá del diálogo. No saben todas las cosas espirituales en la oración, todas las cosas que se rompen. En la oración, todas las cosas que se abren. Todas las puertas que se abren. Yo la vez pasada estaba hablando que la oración es una llave para abrir puertas que quizás no podemos abrir. Esas puertas de bendiciones que estamos esperando hace mucho y no llegan, pareciera. Y Dios las tiene ahí. Y pareciera que no llegan. Pero Dios las tiene ahí. Pero pareciera que no llegan. ¿Por qué? ¿Qué llave estamos usando? ¿La llave correcta o directamente no usamos la llave? Entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que afirmar que la oración es muy fundamental para el cristiano. Mira lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Pero cuando nosotros estamos desalineados, cuando nosotros no buscamos en la oración a Dios, no hablamos con Dios, no tenemos intimidad con Dios, ahí vienen los problemas, ahí vienen las luchas, ahí vienen las pruebas, ahí vienen todos los malos pensamientos, las maquinaciones que el enemigo puede poner y aún las que creamos nosotros, porque hay a veces que el enemigo viene con muchas cosas, pero hay a veces que nuestra mente divaga hasta que hacemos tan fuerte que creemos esa película. Le creemos que somos fracasados, le creemos que no servimos para nada, le creemos que nadie nos tiene en cuenta, le creemos. Cuando la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y nos sentimos debilitados, que no tenemos fuerza, cuando la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis hermanos,
La oración es muy importante para el cristiano. Porque nosotros tenemos que tener un diálogo con Dios. Si nosotros no les presentamos nuestro pedido a Dios, ¿cómo quieren que Dios se manifieste y se glorifique? Si no, nosotros no hacemos una oración donde nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, ¿cómo pretendemos que Dios nos perdone? Yo la vez pasada estaba compartiendo con ustedes el hijo pródigo. El padre no les pidió explicaciones, pero él venía pensando todo lo que le iba a decir. Pequé contra el cielo, pequé contra ti, Padre, y voy a pedirte un lugar de trabajo porque había tocado fondo. Tocó tanto el fondo que no es solamente que gastó toda la plata. Toda la parte de la heredad, no fue solamente eso. ¿Por qué tocó fondo? Porque deseó comer la comida de los cerdos. Eso tocó fondo y él dijo, no, ¿qué estoy pensando? Y eso lo hizo volver a casa. ¿Por qué? Porque se acordó de su casa donde él estaba bien, donde tenía todas las bendiciones que él tenía. El cuidado de Dios. Pero cuando llegó, él decía, voy en camino, iba llegando y decía, pequé, voy a decirle, Padre, pequé contra ti, arrepentido. ¿Y el Padre cómo lo recibió? Denle lo mejor vestido, pongan el anillo y vamos a hacer fiesta. Maten el mejor ahí de los animalitos que tenemos. El más grande, el más gordo. Nos pidió explicación el Padre. El Padre es y va a ser siempre con ese gran amor que tiene para con nosotros y mucha misericordia que tiene, mis hermanos. Pero si hoy el Señor te está llamando en oración, es porque quiere volver a tener esa relación íntima con vos. Quiere reconciliarse con vos. Quiere que vuelvan a ser unos nuevamente, porque Dios tiene que ser uno con nosotros. Uno con nosotros. Ese es el significado de cristiano. Tenemos que ser uno. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿a qué significa recibir a Cristo? Que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que es muy importante el diálogo con Dios. No es solamente decir simplemente hablar con Dios, o simplemente no tenemos horario en todo momento. No, mis hermanos, la oración va más allá de las respuestas que podamos dar. La oración nos va a llevar a esa intimidad, esa relación íntima con Dios. Una intimidad profunda, lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Yo puedo estar 20 horas orando y quizás usted 15 minutos. Y quizás su oración de 15 minutos es más sincera que las 20 horas mías. Pero el Señor no deja de llamarte. El Señor no deja de buscarte. Si hoy te trajo en este día es porque el Señor te está llamando. El Señor quiere hablar con vos. ¿Qué pasa, hijo? ¿Hace cuánto que no hablamos? ¿Hace cuánto que no sé nada de vos? ¿Hace cuánto que no dialogás conmigo? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está atando? ¿Qué es lo que te está alejando de mí? Dice, cuando callé estremecieron mis huesos, dice la palabra. El Señor sí quiere hablar con nosotros. Mire lo que dice en Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Mire lo que nos está diciendo en Jeremías 29:12. Está diciendo que vamos a invocarlo, vamos a ir a Él y que vamos a orar. ¿Y qué nos está diciendo? Miren lo hermoso que nos está diciendo este mensaje. Que nos va a oír. Pero hay a veces, mis hermanos, cuando estamos desalineados con Dios y no queremos orar, nos alejamos más. No, hoy no oro, mañana no oro, pasado no oro. Bueno, pasado sí. Después, no, otra vez no quiero orar. Cuando nos alejamos de Dios de a poco, el corazón de nosotros se va enfriando. Y eso es lo que nos aleja de Dios y se empieza a perder esa relación íntima, esa relación quizás en el primer amor está usted. Y se va perdiendo y se va desgastando. ¿Por qué? Por falta de diálogo con Dios. Por no pedirle, por no saber
dialogar con Él, y aún por no saber escuchar su voz. Porque también tenemos que tener un tiempo para escuchar la voz de Dios. No es solamente te pido, bla, 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 me voy, ya está. No, hay que saber escuchar la voz de Dios. Escuchar interiormente la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Por eso yo decía al principio, examínalo todo. Porque nosotros tenemos que saber nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro hablar. ¿Son los mismos de lo que cuando estábamos alineados? ¿O se perdió? Por eso nosotros tenemos que meditar mucho en su palabra. Miren lo que dice en Efesios 6:18. Oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Todo lo que veníamos hablando. Hoy, ahora nos está aclarando más. Oren en el Espíritu, nos está diciendo el Señor. No es solamente, Señor, gracias por traerme a la iglesia, te pido esto, cuidar a mi familia y ya está, me voy. No, en el Espíritu. Tiene que haber un espíritu de quebranto, tiene que haber un espíritu genuino de parte de nosotros para presentarnos delante de la presencia de Dios. Ahora, que nosotros estemos desalineados, que nos hemos ensuciado, hemos caído al barro, nos hemos alejado de Dios, no quiere decir que Dios no te reciba. Acuérdense del hijo pródigo. Él te va a recibir con los brazos abiertos. ¿Y qué dijo acá? Y yo lo escucharé. Yo los escucharé. Por eso dice el Señor acá, en todo momento, porque esa fue la primera parte de la palabra. Orar sin cesar, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta, dice el Señor. Ojo, manténganse en alerta. Perseveren, sean continuos. No, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No, perseveren. Sean constantes en sus peticiones. Sean constantes en la intimidad con el Señor. Sean constantes en ese trato con Dios. Por todos los santos. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire ahora como lo que nos está afirmando acá el mensaje. Pero el Señor dice, por nada estéis afanosos, sino que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea que Dios nos está pidiendo que presentemos nuestras peticiones, que presentemos nuestra ofrenda al Señor. Nuestra ofrenda de oración, mis hermanos. Con un corazón contrito y humillado. Un corazón genuino, verdadero. Y eso es lo que nos está hablando en este mensaje. Oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a guardar nuestros corazones, dice la palabra. Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es necesario, mis hermanos, tener intimidad con el Señor, tener diálogo con Dios. ¿Qué dijo el Jeremías 3:3? Que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. A no todos se les revela los misterios. Y hay que entender lo que nos está hablando acá a nosotros el Señor. ¿Qué es lo que quiere? Hoy el Señor, el primer paso que quiere, que vuelvas, que te acerques, que hables con Él nuevamente. Después el Señor va a hacer el trato con vos. Después el Señor va a tratar de acomodar todo lo que está desalineado con tu vida. Pero hoy el Señor te está pidiendo, vení hijo, habla conmigo. ¿Qué te está pasando? ¿Dónde te quedaste? Vamos a empezar de nuevo. Porque Dios es así. Vamos a empezar de nuevo porque dice, nos va a acompañar siempre. A donde quiera que vayamos. José 1:9. A donde quiera que vayamos. Por eso les aliento, mis hermanos, a que cada mensaje o cada que da el Señor, no solamente lo tomen, estaba lindo el mensaje, o fue un medio largo, o no sé, no lo sentí. No, mis hermanos. La palabra es viva y eficaz. Hoy si un hermano
quizás está mal, me va a traer un mensaje, me va a dar una palabra del Señor. La palabra es la que va a dar el efecto en mí. Porque la palabra es viva y eficaz. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que cada mensaje del Señor que nos da a su pueblo, que nos da a sus hijos, es porque quiere corregir eso. Quiere que nosotros podamos corregirlo y caminar y enderezar nuestros pasos y alinearnos con Él. Porque cuando estamos desalineados con Dios, ahí vienen todos los problemas. Y hasta que, como yo les dije, hasta creemos que esa película es tan real, no creemos nuestra propia mentira. Cuando estamos desalineados con Dios, dice, hasta los mismos engaños nos creemos. Al que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice la palabra también. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que si Dios nos está llamando a la oración, no nos está llamando. Gloria a Dios, acá se está orando de lunes a lunes, se ora. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero acá el Señor te está llamando a una oración más profunda, a una oración de intimidad. Él quiere ser nuestro confidente. Él es nuestro Padre. Es nuestro Padre, mis hermanos. Y Él quiere llevarnos a lo más íntimo. ¿Para qué? Para enseñarte todos los misterios que Él tiene. Para enseñarte todas las visiones. Mire lo que dice en Colosenses 4:2. Nuevamente dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén, gracias. Orando también juntamente por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de proclamar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hoy el Señor nos está diciendo, sigan perseverando en oración, sigan velando en oración con acción de gracia, sean agradecidos con Dios. No todos tienen el mismo privilegio que tenemos acá. Hay lugares como en el Medio Oriente, en tierras musulmanes, que no se puede predicar el Evangelio así nomás. Que no se puede orar así nomás, hacer un culto a Dios y decir gloria a Dios. Hay lugares donde hay pueblos con mucha idolatría, que están en sus creencias, cerrándose en su creencia. Y te digo, gloria a Dios por esos misioneros que van, porque son valientes, enfrentando esas luchas, esas pruebas, esas dificultades de llevar el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos un privilegio en este lugar, porque, mis hermanos, estamos cómodos. Y la verdad que gracias a Dios tenemos esa comodidad, esa paz. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor por todo lo que estamos viviendo con Él. Con acción de gracias, adorándole, alabándole, exaltándolo, bendiciéndolo. Pero con una oración en el Espíritu, dice su mensaje. Pero ¿qué también está diciendo el Señor acá? Que perseveremos. No va a ser fácil. El camino de Dios no va a ser fácil para nosotros. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Entonces, mis hermanos, si acá el Señor dice, perseveren en oración, no te está diciendo hoy y la semana que viene, no, perseverá día tras día. Dice que Daniel oraba 3 veces en el día. No me quiero imaginar las oraciones de él, cómo oraba esas 3 veces en el día. Entonces, ese es el ejemplo que nos está dejando el Señor a nosotros, mis hermanos. Y el mensaje que nos está dando a nosotros. Porque Cristo no solamente daba los mensajes, sino también enseñaba. Pero enseñaba ¿con qué? Con testimonio, con hechos. Porque Él oraba, Él velaba, Él ayunaba. Sí, y trabajaba también porque hacía sanidad, hacía liberación. Tantas cosas hacía Cristo que nos dejó como ejemplo a nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos talentos que nos dejó Cristo? ¿Lo vamos a esconder o lo vamos a multiplicar? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
Y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Amén. Mira el mensaje que nos está dando el Señor. O sea, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a los que nos están maldiciendo. Hacer bien por los que los aborrecen. Y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Más claro que esto? Somos imitadores de Cristo. Entonces nos está enseñando el Señor cómo tenemos que orar, cómo tenemos que manejarnos, cómo tenemos que caminar, mis hermanos. Sí, no es fácil. El Señor no está diciendo que es fácil. Y no te está diciendo que es difícil. El Señor está diciendo, vení, habla conmigo. Vení, hijo, acércate y habla conmigo. Necesito hablar con vos. Necesito tener ese diálogo con vos, esa confidencia con vos. ¿Por qué no querés hablar conmigo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te alejó de mí? Esas son muchas preguntas que Dios te puede hacer, mi hermano. Y hay muchas preguntas que uno puede meditar en el Señor. Señor, yo me alejé, me quedé callado, no quiero hablar con vos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está trabando? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? Yo no sé qué está pasando en tu vida, mis hermanos. No puedo saber, solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Pero lo único que te puedo decir, si Dios habló hoy a tu corazón, hoy habló a tu vida, no, que no sea una prédica más, que no sea un mensaje más. Tenemos que ser hacedores también de la palabra. Seamos hijos obedientes. Si somos hijos de Dios, hoy pregunté, ¿cuántos son hijos de Dios? Y levantaron la mano. Entonces tenemos que ser hijos obedientes. A través de la obediencia viene la bendición, dice el mensaje. Si nosotros queremos que se produzca o sea, se haga realidad esa bendición, lo que nosotros esperamos, tenemos que, nuestro deber es perseverar en oración. Seguir perseverando con ruegos, con peticiones, con acción de gracia. Seguir perseverando, pese a lo que estemos pasando. Sean luchas, sean pruebas, sean dificultades, enojos, sean iras, sean contiendas. En la oración nos podemos poner a cuenta. En la oración el Señor escucha si es verdaderamente nuestro perdón es verdadero. Nuestro arrepentimiento es verdadero. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. Hoy el Señor quiere hablar con vos. Y hoy es tiempo de que empieces a hablar con Dios. No hagamos monólogos de nuestras oraciones, no hagamos monólogos. Donde le pedimos. Parecemos loros, esos loritos, ¿viste? Que repiten todo. No seamos así. Empecemos, mis hermanos. Empecemos a dialogar con Dios, verdaderamente en espíritu. Parece que nosotros hablamos más con Dios y después todo bajoneado, castigado, pareciera. No, eso no es hablar con Dios. Cuando uno se siente bien, habla con un confidente, habla con un hermano, un amigo, se viene aliviado, pienso yo, de esa situación, quizás del problema que le contó, la situación que estuvo pasando, o también de cosas alegres que usted puede estar contando. Viene contento, lo hablé con mi amigo, se lo conté y él me dijo, sí, contento. ¿Cuánto más Dios, mis hermanos? ¿Cuánto más Dios? Imagínense cómo se pondría Dios si nosotros tendríamos esa confidencia con Él. Ella no nos llama más siervos, sino amigos, dice en el Nuevo Testamento. Amigos. ¿Entienden? Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que puedan meditar en este mensaje. De decir, Señor, ¿me hablaste? Gracias. Pero no sea solamente oidor, sea hacedor también de la misma. Amén. Hasta acá llegó el mensaje del Señor. Amén.